Buenos días, amados hermanos, mi nombre es Joana Tello y les estaré hablando sobre 3 preguntas que llamaron mi atención sobre el tema que estamos desarrollando en la asignatura Guerra Espiritual. Este tema es la guerra invisible, batalla que como creyentes u hombres con naturaleza espiritual tenemos contra las huestes de maldad, mismo que se desarrolla en el mundo natural donde habitamos y coexistimos en la cotidianidad. Las preguntas seleccionadas fueron: ¿cuál es el verso llave de las cláusulas de la guerra? Mismo que me redirigió a 2 preguntas más. ¿Cómo son identificados los participantes en la guerra invisible o espiritual? ¿Y cuáles son los mundos en los que el hombre existe y experimenta una guerra? El apóstol Pablo nos da respuesta a estas interrogantes. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos participantes pertenecen al mundo espiritual que se encuentra en oposición a Dios, a su ley y a sus escogidos. Y los mundos donde existe el hombre y experimenta una guerra son el mundo natural, que hace referencia a todo lo visible y tangible por el hombre, y el mundo espiritual, que es aquel en donde no se puede experimentar con ojos físicos, pero que es tan real como el mundo natural. Primera de Corintios 15:40 dice que todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en un mundo natural, pero también un ser espiritual con alma eterna y espíritu. Para concluir, Pablo declara que tanto en el mundo terrenal como en el espiritual tendremos batallas y victorias. ¿Tendremos limitaciones? Sí, pero como coherederos de la multiforme gracia de Dios, estamos revestidos de poder y autoridad para batallar contra los participantes de esta guerra invisible con oración, fe, conocimiento de la palabra de Dios y amor por la obra. Bendiciones. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Cris Vique y pertenezco al grupo número 1 y voy a dar mis 3 preguntas y respuestas de la parte que me correspondió del capítulo número 1 y número 2 de Guerra Espiritual. ¿Cómo se entiende la guerra espiritual? Puesto que es espiritual, es justo eso. Debemos entenderlo con una mente espiritual. ¿Qué hacer cuando otros no ven lo espiritual? En una parte de la palabra de Dios, Eliseo está pasando un proceso con Giezi y él quiere que Giezi pueda ver su alrededor espiritual, y lo primero que él hace es orar. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es aquella compuesta por hombres y por mujeres, todos aquellos que se convierten y se arrepienten de sus pecados y son residentes del reino de Dios. Mi análisis de este tema es que pude entender con más profundidad lo que habla el libro de Efesios 6:12-13, que habla de que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad que moran en las regiones celestes. Entendí, de acuerdo a este tema, que la guerra es invisible, ya que es espiritual. Nuestros ojos naturales, terrenales, no lo pueden entender muchas veces, pero si nos acercamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos guiará y nos ayudará a entender que muchas veces los problemas que tenemos en nuestros hogares, los problemas que hay en los matrimonios, los problemas que hay en el mundo, guerras, pobreza, es más espiritual que natural. Cuando entendemos esto, reconocemos que debemos buscar siempre la orientación del Espíritu Santo y la guía del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Mayra Lescano, pertenezco al grupo 1 de la materia Guerra Espiritual y en este caso me tocó a mí el tema Guerra Invisible. Para ello pues tomé 3 preguntas que para mí son básicas para quizás empezar a profundizar en el tema. ¿Qué significa una guerra? ¿Por qué los cristianos hablamos de guerra espiritual? ¿Dónde se libra la guerra invisible? Para ellos entonces analicé lo siguiente: la guerra invisible no solo debe ser un tema de estudio, sino de un análisis profundo, ya que forma parte de nuestra vida como cristianos. La guerra espiritual que sostenemos a diario para mantener nuestra vida salva fuera de las garras del enemigo, que solo quiere matar y destruir,
porque si logra que el hombre muera siendo enemigo de Dios, su alma irá al lugar de muerte eterna. Y esto es lo que el enemigo quiere, que las almas se pierdan. Lo invisible en lo espiritual es más real de lo que pensamos. Logramos discernir, combatir en lo invisible en medida que estamos en la voluntad de nuestro Padre Celestial. A través de la oración, la comunión diaria con Él, podemos mantener una guerra espiritual invisible con el enemigo, porque Jehová nos sustenta y pelea por nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos, mi nombre es Gira Ojeda y en esta ocasión me gustaría desarrollar las 4 preguntas conforme al material asignado del grupo número 1. ¿Cuál fue el resultado del pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva resultó en que todo el género humano heredaría la naturaleza pecaminosa y realizaría actos individuales de pecado. Y también trajo como resultado la guerra invisible entre el hombre y las fuerzas del mal. Preguntado sería, ¿cuál fue el plan que ideó Dios para rescatar al hombre del pecado? El plan ideado por Dios para rescatarnos del pecado es: 1. Que creyéramos en Jesucristo como Hijo de Dios. 2. Confesáramos el pecado. Y 3. Arrepentimiento de pecado. ¿Qué poder encontramos en la muerte y resurrección de Jesucristo? En la muerte y resurrección de Jesucristo encontramos la salvación del pecado y la derrota de nuestro enemigo Satanás. Como análisis final me gustaría aportar quiero darle a entender que Dios crea un plan maravilloso para el hombre, pero el hombre falla a Dios desde el inicio de la creación. Aún así, Dios sigue revelando al hombre su gran amor por su creación preciada que somos nosotros, y restaura la relación entre Dios y el hombre, enviando a su unigénito Hijo de Dios para salvar y rescatar lo que se había perdido. Pero en medio de esta restauración hay un enemigo que no se queda tranquilo, tratando de impedir que el hombre llegue a cumplir su propósito en Dios, y debe el hombre vencer con la ayuda de Dios mismo todos los obstáculos provocados por el enemigo. Gracias. Que el Señor le bendiga. ¿Cómo están? Mi nombre es Leonel Molinar, de la provincia de Colón, y pertenezco al grupo número 1 de la materia guerra espiritual. Diré mis 3 preguntas que pude sacar de la lectura. Y la número 1 es ¿por qué el hombre, cuando digo hombre me refiero en general, por qué el hombre salió del diseño original que Dios había establecido para nosotros? Y la respuesta que pude ver es porque aquella persona, aquel hombre, prestó más oído a lo que Satanás le estaba diciendo que a lo que Dios le había ya establecido, le había ordenado. Que Satanás le dijo que si comiera este fruto, será igual a Dios, se te abrirán los ojos, etc. Y él prestó oído a eso. La segunda pregunta, ¿por qué o cómo puede el hombre librarse de la muerte eterna? Y la respuesta es sencilla. La única vía, la única manera, el único método para que el hombre no muera eternamente es a través de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Conociendo a Jesús y entregando nuestra vida y abriéndole nuestro corazón a Jesús es que podemos librarnos de la muerte eterna. Es un paso que todos conocemos, que está establecido en la Biblia. Y la otra pregunta que saqué, ¿cómo puede el hombre librarse de las artimañas del enemigo? ¿Cómo el hombre puede no caer en las artimañas del enemigo? La respuesta que saqué es conociendo cómo actúa el enemigo. Y nos dice la Biblia que el enemigo es padre de mentira desde el principio. Él siempre va a usar la mentira para que nosotros caigamos en su juego. Lo que Él nos prometa o lo que Él nos diga siempre va a ser una ilusión, siempre va a ser mentira. Así que es necesario conocer cómo actúa el enemigo para no caer en su juego. Que el Señor le bendiga. Y mi conclusión, mis análisis sobre este tema es que el hombre está luchando una guerra que no tenía que luchar, porque fuimos creados para salvación, para vivir feliz, pero el hombre, ya dijimos que prestó oído al enemigo, y bueno, ahora nos toca pelear la buena batalla de la fe para que algún día
algún día nuestro galardón sea cumplido, nuestro gozo sea cumplido y poder estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Siempre manteniendo pegado a la palabra, a nuestro Dios, para que ese día podamos nosotros disfrutar y gozar de todo el sufrimiento, de todo este proceso que estamos pasando aquí en la tierra. Así que el Señor le bendiga. Bendiciones, mis amados, aquí su hermano Elifeles Romero, un placer saludarles y para servirles. En esta hora quisiera compartir con ustedes brevemente un pequeño análisis sobre lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual es esa confrontación que existe en el área invisible, es decir, el área espiritual. Es una confrontación entre dominios, pero ¿por qué se da esa confrontación? Pues quien domine esta área invisible, esta área espiritual, termina ejerciendo también su dominio sobre el área física, el área terrenal. Esta es la razón por la que muchos de los males de esta tierra no se pueden corregir a pesar de que el hombre haga esfuerzos, se eduque, se castiga al ser humano, no puede ser corregido. ¿Por qué? Porque la raíz de la mayoría de los problemas en este mundo viene por una causa espiritual. Entonces, como en toda guerra, es necesario conocer nuestras armas, con las que contamos, así mismo como las estrategias con las que trabaja el enemigo. De esta manera entonces podemos responder preguntas como por ejemplo, ¿qué es la guerra espiritual? Lo hemos definido, es esa confrontación que hay en el área invisible, en el área espiritual, por ejercer ese dominio que se ve reflejado en el área física. Preguntas también como, ¿cuál es la estrategia más efectiva de Satanás en la guerra espiritual? Pues en este caso creo que la estrategia más efectiva, si no es que es la más de todas, sería mantener al creyente, en este caso al bando contrario, a sus enemigos, en ignorancia, sobre todo del engaño. ¿Por qué los males de este mundo no se pueden corregir mediante la educación y otro tipo de actividades? Porque viene ejercido o dominado por una fuerza invisible, una fuerza espiritual que no se puede controlar físicamente y materialmente. Entonces, ¿cómo se entra al reino de Satanás y al reino de Dios? Al reino de Satanás todos los hombres pertenecen, nacemos concebidos en pecado, este mundo es gobernado por las influencias del mal y la única manera de pasar al bando de Dios sería entonces, como dice Juan 3, a través del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Espero esta información les sea de bendición. Saludos. Hola, bendiciones, amados hermanos. Mi nombre es Patricia Bárcenas. Le vengo a agradecer que más importantes acerca del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un don de Dios, es una decisión interior o cambio de mente que resulta en una acción exterior, devolverse del pecado a Dios y a la justicia. En Hechos 20:21 lo llamamos convertirse a Dios mediante el acto de arrepentimiento, que vuelves de tu pecado y dejas el reino de Satanás. ¿Cuál es la importancia del arrepentimiento? Es muy importante porque Dios lo ordenó, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Hechos 17:30 y es necesario para evitar la muerte espiritual y es muy necesario para la vida eterna. Debemos arrepentirnos porque el reino de los cielos se acerca. Amén. ¿Qué es necesario para el perdón? Dios, porque Él no puede perdonar tus pecados, al menos que te arrepientas. Pero de Dios, arrepentíos y bautizaos, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:38 es el deseo de Dios para todo, porque cuando vienes a ser parte del reino de Dios, te estás alistando en el ejército de Dios. Conclusión: cuando nos arrepentimos de nuestros pecados es cuando Dios nos hace sus hijos, y es allí cuando Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Nuestros pensamientos cambian hasta nuestra forma de hablar y vestir.
no hacemos parte de su ejército y nos da el regalo más grande, el regalo de vida eterna. Amén, amados hermanos. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Armando Canto y me corresponde el tema conversión. Pregunta número 1. ¿Cuál es el significado de conversión? En el contexto de arrepentimiento bíblico, conversión significa volverse del camino errado al camino correcto. Implica dejar el reino de Satanás y unirse al reino de Dios. Pregunta número 2. ¿Cuáles son algunos versículos bíblicos citados que resaltan la importancia de la conversión? Podemos encontrar varios versículos bíblicos, incluyendo Lucas 1:16, Hechos 11:21, Hechos 26:18, Hechos 14:15 y Primera de Tesalonicenses 1:9, que subrayan la necesidad de conversión y la transición de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios y de las vanidades terrenales al Dios vivo. Pregunta número 3. ¿Cómo se ilustra el proceso de arrepentimiento y conversión en la historia del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo narrada en Lucas 15, 11, 24 sirve como ilustración. El joven, al reconocer su condición de pecado, decide levantarse, ir a sus padres y arrepentirse. Este camino o cambio interior se traduce en acciones exteriores de dejar su vida antigua y comenzar una vida nueva, ejemplificando así el proceso de arrepentimiento seguido de la conversión. Un breve análisis. La conversión implica volverse del camino errado al camino correcto. Esta definición sugiere un cambio fundamental en la dirección espiritual de una persona, alejándose de la influencia de Satanás para unirse al reino de Dios. Se puede respaldar la historia de la conversión con varios versículos bíblicos, como Lucas 1:16, Hechos 11:21 y Hechos 26:18. Estos versículos enfatizan la necesidad de abandonar las tinieblas, el poder del Satanás y las vanidades terrenales en favor de la luz, el poder del reino de Dios y las cosas espirituales. La conversión debe acompañar al arrepentimiento. El arrepentimiento se presenta como una decisión interior, un cambio de mente, mientras que la conversión se manifiesta en acciones exteriores que resultan de esa decisión. La cita de Mateo 18:3 respalda o resalta que la conversión es un requisito fundamental para participar de la vida eterna. La historia del hijo pródigo sirve como un ejemplo práctico de arrepentimiento y conversión. Lucas 15, 11, 24 ilustra cómo el reconocimiento de la condición pecaminosa seguido por una decisión interior y un cambio de acciones exteriores refleja el proceso de restauración espiritual. Muchas gracias por su atención. Dios le continúe bendiciendo. Dios le bendiga grandemente, mis estimados hermanos. Mi nombre es Javier Sánchez Tello y en esta ocasión le estaré desarrollando 3 preguntas sobre el tema de la justificación y la redención. La pregunta número 1 dice: ¿cuáles son los 2 términos que se usan en la Biblia que se relacionan con el tema del arrepentimiento? Dichos términos nosotros los podemos encontrar en la Biblia y son los siguientes. El primero, justificación. La justificación es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y tomamos la sabia decisión de no volver atrás a nuestros caminos pecaminosos. El segundo término es la salvación, cuando nosotros somos justificados por parte de Dios mediante el arrepentimiento y la conversión. En ese momento nosotros somos justificados y somos salvos. Amén. La pregunta número 2, ¿qué tiene en común la parábola del sembrador con la parábola de la cizaña en la guerra espiritual? Ambas parábolas se refieren al crecimiento del reino de Dios, el cual ocurre mediante el plantar la palabra de Dios. Las parábolas se reflejan en la guerra espiritual, ya que se genera una batalla centrada en los propósitos redentores de Dios. La pregunta número 3,
¿Para qué nos sirve emplear las estrategias bíblicas para la guerra espiritual? Esta pregunta es muy importante, ya que nosotros debemos de aprender a emplear las armas que Dios nos ha dejado para poder hacerle frente a huestes espirituales que se mueven en este mundo queriéndonos atacar. Y de esta manera, si nosotros aprendemos a usar las armas que Dios nos ha dejado, podremos desarrollar esta guerra espiritual y ganar terreno al enemigo. Ahora, el análisis sobre este tema, sobre la justificación y la redención, es que nosotros, cuando nos arrepentimos de una manera genuina de nuestros pecados, debemos de observar que somos justificados mediante este arrepentimiento genuino. Nosotros nos salvamos de una vida de pecado y además nos salvamos sobre la paga del pecado que bien conocemos, que es la muerte. De esta misma manera, nosotros como cristianos debemos de enseñar al pueblo y debemos de hablarle a las personas que existe un verdadero arrepentimiento, de que existe alguien que los puede salvar sobre la paga del pecado, y ese solo es Jesucristo. Pero debemos de enseñarle que no debemos de estar jugando con el pecado, ya que si jugamos con el pecado podemos caer en la falla y podemos tener esa consecuencia de pagar con nuestra vida el hecho de estar en una vida pecaminosa. Debemos de reconocer de que solo Jesucristo nos puede dar vida y una vida eterna, ya que Él vino a este mundo a dar vida y vida en abundancia. Debemos de dar gran valor al hecho de que Dios mandó a su único Hijo a morir por nosotros para darnos una redención y una salvación. Que Dios le bendiga, mis estimados hermanos.